Instituto Politécnico Nacional. Ciencias de la Tierra. Tecnología de la perforación y terminación no convencional, presentado por Arango Tenorio Marlon Andrei, Malibran Ramírez Pedro Tomás, Sosa Benítez Luis Felipe, Vargas Estrada Karina, profesor a cargo de la materia, ingeniero Ulises Redondo. Selección y operación de molinos. El objetivo es contar con una guía práctica para orientar a los estudiantes de ingeniería petrolera en la toma de decisiones para la selección de la mejor herramienta de molienda a fin de optimizar tiempo y recursos. Dentro de las operaciones de perforación, terminación y mantenimiento de pozos, se efectúa una actividad denominada molienda, que en general se desea evitar, ya que está vinculada al resultado de una falla mecánica o humana y origina que el tiempo de intervención y el costo rebase lo programado. Además, está vinculada directamente con operaciones de pesca o como consecuencia de la misma. Existen otros casos en los que las operaciones de molienda son actividades programadas necesarias para poder dejar el acceso libre y recuperar algún intervalo obturado que se desea explotar. El tiempo que se dedica a las moliendas depende de muchos factores, entre ellos está la correcta selección de herramientas de molienda. Para esta guía necesitamos algunos conceptos básicos. El carburo de tuxteno. Es un compuesto químico inorgánico que contiene partes iguales de átomos de carbón y tuxteno. En su forma más simple es un talco gris, pero se puede comprimir y darle forma, inclusive de hojas o cuchillas. Su dureza es 3 veces más que el acero, además de ser más denso, pero menos resistente a los impactos. Si a la aleación se le adiciona cobalto, este le dará una mejor resistencia al impacto. Su punto de fusión es de 2870 grados Celsius y de ebullición de 6000 grados Celsius. El símbolo de tuxteno en la tabla periódica de los elementos es W de wolframio, que es su nombre original. Molienda es la acción de reducir materiales en pequeñas partes, utilizando metales de alta dureza. En la industria petrolera comúnmente se emplea el carburo de tuxteno o insertos del mismo. Esos compuestos deberán de tener la capacidad de triturar los materiales con los que se fabrican las tuberías, los accesorios de pozos y el cemento. Molino es una herramienta constituida por un cuerpo sólido, aletas estabilizadoras, orificios, vías de circulación, conexión, y es revestido con tuxteno molido o insertos de carburo de tuxteno, en forma de pastillas cilíndricas, angulares o multiformas. Los hay de tipo plano, cóncavo, de aletas, piloto, cónico, sandía, entre otros, y están diseñados para moler metal suelto, pedacería, conos, etc., o accesorios fijos, tuberías, empacadores, etc., así como tapones de cemento. Zapata lavadora. Estas herramientas están constituidas por un cuerpo tubular, vía de circulación y conexión. Son revestidas con insertos de carburo de tuxteno o tuxteno molido. Generalmente se utilizan para moler exteriormente empacadores o tubulares, a fin de facilitar su recuperación mediante una herramienta de pesca. El área de ataque o labios de las zapatas se revisten dándole la forma de acuerdo a las características y condición del accesorio de lavar. Recorte. Es el producto residual resultado de la molienda. Cuando es metálico puede representar forma de hilo, grano o pedacería, y si es cemento, en grano o pedacería, como se muestra en las siguientes figuras. Criterios de molienda. En la mayoría de las técnicas de molienda, y según sea el caso, se recomiendan obtener recortes finos para poder levantarlos a superficie. Los recortes finos se obtienen mediante la aplicación de poco peso y altas revoluciones por minuto. De esas dos variables, la más importante es la velocidad de rotación, ya que si se mantiene el peso constante y la velocidad de rotación se va incrementando, la velocidad de la molienda también se incrementa, siendo la calidad del revestimiento de la herramienta de molienda de primordial importancia para evitar su desgaste y minimizar viajes. Cuando la operación de molienda no se realiza adecuadamente y se aplica mucho peso y pocas revoluciones, obtendremos recortes o pedacería más grande, siendo imposible sacarlos a superficie por circulación, lo que origina que los recortes se mantengan en el fondo del pozo, convirtiendo la operación en un remolino de recortes, obteniendo un avance casi nulo. Esto nos obliga a efectuar uno o más viajes extra para bajar una sarta de limpieza y recuperar los recortes o pedacería de mayor tamaño. De otra manera, si el recorte metálico lo recuperamos en forma de cabello, entonces deberá mantener la velocidad de rotación y cargar más peso sobre el molino. Con eso se incrementará la velocidad de molienda. Si no es así,
proceder a ajustar la velocidad de rotación. Cuando se tiene la seguridad de que se está moliendo hule y reduce el ritmo de penetración, hay que esperar el tiempo de atraso y después para la bomba totalmente a intervalos cortos, sin dejar de rotar y cargarle más peso, con la finalidad de que el molino muerda el hule, facilitando la molienda. Existen algunos parámetros a considerar. Los parámetros a considerar en las operaciones de molienda son principalmente la geometría del pozo, característica del fluido, velocidad anular, patrón de flujo, velocidad de transporte, velocidad de deslizamiento y tiempo de atraso. Este es un ejemplo de la corrida de software. En las moliendas hay unos escenarios muy comunes, que son los tapones de cemento, empacadores permanentes, empacadores recuperables, ventanas para side tracks, sarta de perforación, sarta de producción, retornadoras de cemento o tapones metálicos, chatarra, tapones de sal y conformar boca del aire. Tipos de estructuras cortadoras. Las compañías líderes en el desarrollo de herramientas de molienda son Baker y Weatherford. En esta sección se describirán los materiales empleados en la fabricación, así como su nombre comercial. Baker Hughes. Como primera tenemos el Superalloy, hecho de partículas de carburo de tungsteno incrustado en una base de aleación de cobre y níquel. Otro son las pastillas de metal Minsher. Se fabrican al comprimir talco de carburo de tungsteno en un molde y sometiendo este calentamiento en un horno. Tenemos el OptiCube. Los cortadores son de forma angular, en forma de estrella, cada pieza es idéntica, no importando la colocación de ellos, debido a que siempre habrá una parte filosa lista en el área de ataque, ya que cada cortador cuenta con 16 puntas y 8 bordes angulares, utilizándose también para revestir accesorios de true tubing, moliendas de empacadores, zapatas lavadoras, herramientas para moler tubulares, etc. El PDC, Polycrystalline Diamond Compact, son diamantes sintéticos que se utilizan para revestir molinos y zapatas. Weatherford. En Weatherford tenemos el Custom Cut. Son pastillas disponibles en varias configuraciones y geometrías, con las que se tienen recortes más pequeños y ligeros, que son fácilmente transportados a superficie, a fin de mejorar la limpieza y obtener mejores ritmos de penetración. Tipos de molinos. En Baker Hughes tenemos el Metal Minsher Young Mill. Está diseñado para moler objetos fijos. Utiliza la tecnología Metal Minsher como la estructura de corte, soportado por carburo de tungsteno Superalloy, de tal manera que si se dañan los insertos de Metal Minsher, el molino se desempeñará como un molino convencional Young Mill, hasta que otra columna de pastillas Metal Minsher aparezca. Se tiene que el antecedente de esta herramienta sea desempeñado adecuadamente en la molienda de tuberías y drill collar cementados. El molino piraña es revestido con Superalloy, utilizando para moler tuberías cementadas o en situaciones donde hay mucha chatarra. Este molino es especialmente diseñado con una V profunda en su área de ataque para obtener una mejor circulación del fluido. Además contiene una mayor cantidad de tungsteno para una mayor vida útil. El Buster Mill es un molino cóncavo revestido con Superalloy para moler conos de barrenas u otros objetos, donde se requiere mantener el pez centrado para que la molienda sea efectiva. El Taper Mill está diseñado para entrar en áreas restringidas en pozos entubados, en agujero descubierto, tubing, etc., para remover restricciones u obstrucciones al paso. El Watermelon Mills se diseña para varias funciones. Una de ellas es para remover objetos pegados a la pared de las tuberías de revestimiento, así como para suavizar el paso a través del mismo. Estos molinos se fabrican con conexiones estándar para tubería de perforación y drill collar para evitar el uso de combinaciones. El Metal Minsher Baker Mill, diseñado para moler empacadores. Estos empacadores
son hechos de aleación de alto cromo, en el menor tiempo posible sin crear recortes grandes. Utiliza la tecnología Metal Musher como la principal estructura de corte y soportado con revestimiento Superalloy. El molino de aletas Young Mill Superalloy Opticute, diseñado para moler materiales abrasivos, ya que está revestido con Superalloy Opticute, ya que crea recortes finos y no requiere de mucho peso para desempeñarse satisfactoriamente. Waterford Clearcut MP Mill, diseñado para moler tapones metálicos a un alto ritmo de penetración cuando se utiliza con motor de fondo. Está hecho de Custom Cut para minimizar el tiempo de molienda al producir piezas pequeñas y uniformes de residuos que pueden ser removidos con facilidad. El Custom Cut Pilot Mill se utiliza para moler tubing, casings, liner, colgadores de liner, tubería de perforación, tuberías lavadoras, etc. El molino calibrador. Este tipo de molino se corre antes de bajar una cuchara o cualquier herramienta que se requiera una calibración previa. Con su corrida se limpia cualquier restricción, asegurando el paso de las herramientas. Zapatas lavadoras. Las zapatas lavadoras se utilizan para lavados de tubulares que se han pegado con arena, lodo o mecánicamente. También se utilizan para moler empacadores y retenedores. Están especialmente revestidas con insertos de carburo de tuxteno o tuxteno convencional. Se diseñan para dejar un espacio entre el pez y la pared del pozo. Se fabrican con un diámetro interior muy rugoso para agujeros descubiertos y con un diámetro interior de textura más suave para agujeros entubados para no dañar la tubería de revestimiento. Para facilitar la descripción de la zapata lavadora, de igual manera como se mencionó en la sección de molinos, se asignará el nombre comercial que les dan la compañía Baker y Waterford. Tipo A. Se utilizan para agujero descubierto y entubado. La forma de sus dientes es para formación suave, cortando solo con la base. Tipo B. Solo para pozos entubados. No daña a la tubería de revestimiento porque corta con la base. Tipo E. Utilizada en agujero descubierto para lavados, molienda de residuos, formación y cemento, externamente y con la base. Tipo H. Para habilitar la boca hace un corte cónico al pez y no daña a la tubería de revestimiento, ya que corta interiormente y con la base. Tipo J. Para pozos entubados. No daña el casing, pues solo muele interiormente y con la base. Baker used. Tipo F. Para pozos entubados. Muele metal y no daña el casing para moler internamente y con la base. Tipo C. Para pozos entubados, corta con la base interiormente. Tipo D. Para agujero descubierto, muele metal y cemento, no corta interiormente, solo con la base y externamente. Tipo G. Se utiliza para agujero descubierto, con limitaciones en el diámetro exterior. Se usa para lavados, residuos metálicos y cemento. No huele interiormente, por lo que no afecta al pez. Corta con la base y exteriormente. Tipo M. Para pozo entubado, para lavado y recortes, solo muele con la base. Limpieza de pozos. Una limpieza de pozos es un procedimiento que se requiere entre las etapas a perforar para evitar que queden residuos de operaciones anteriores que afecten las siguientes etapas. En general, consiste en introducir fluido al interior del pozo con características de limpieza que remuevan los residuos o recortes que se encuentran en el mismo. En el caso de la limpieza en pozos para moliendas, son procedimientos que no se tienen planeados, pero que se tienen que tomar en cuenta para poder levantar los recortes de fierro. Causas. El control de la velocidad de rotación y peso sobre el molino es de primordial importancia para obtener recortes pequeños, a fin de poder transportarlos a la superficie. Cuando una molienda no se toma en consideración estos parámetros, entonces se empezará a crear recortes grandes o pedacería imposible de sacar a superficie mediante circulación normal. Así también, si la calidad del revestimiento del molino no es el adecuado, este se desgranará en el fondo, dejando pedacería de carburo de tuxteno, por lo que el avance del molino durante la perforación sería nulo. Cuando esto sucede, entonces se recurre a las sartas de limpieza y baches de fluido viscoso. El régimen de flujo. El flujo laminar resulta ser menos eficaz
que el flujo turbulento para limpiar y sacar los recortes. El perfil del flujo laminar en pozos de ángulos altos no brinda suficiente esfuerzo de corte para agitar los recortes, a menos que con flujo laminar se aumente la viscosidad del fluido para tener flujo tapón. Es por eso que se recomienda el flujo turbulento para agitar las camas de recortes. Propiedades del lodo. Al igual que en pozos verticales, la concentración de recortes disminuye a medida que la densidad del lodo aumenta, debido al efecto de flotación. Sin embargo, la flotación tiene un efecto decreciente al mover recortes hacia la dirección axial a medida que el ángulo aumenta. En esta tabla se observa el comportamiento de lodo de baja densidad y lodo de alta densidad, dependiendo del ángulo de inclinación de la perforación. Podemos observar que entre el ángulo 30 y 50, el lodo de bajo peso aumenta la concentración de recortes drásticamente, mientras que en el lodo de alto peso su inclinación no es alta, por lo que la concentración de recortes disminuye. Cama de recortes. Bueno, la cama de recortes se refiere a cuando los recortes que se perforan no logran subir a superficie y se quedan en la cara baja del pozo. Sucede continuamente en pozos con alto ángulo de inclinación o horizontales. Para evitarlo se recomienda aumentar el gasto y aumentar las revoluciones, movimientos hacia arriba y hacia abajo. Los estudios hechos en la Universidad de Tulsa demostraron el efecto de la densidad del lodo sobre la formación de camas de recortes, como se menciona a continuación. La concentración de recortes aumentó drásticamente entre el 35 y 45 grados de inclinación del pozo a bajas densidades de lodo, pero no tan drásticamente a densidades de lodo más elevadas, como se podía observar en la tabla. La altura de la cama de recortes disminuyó sustancialmente, con pequeños incrementos en la densidad del lodo a cualquier ángulo. El deslizamiento y avalancha de camas de recortes ocurrió con menos frecuencia con el lodo más pesado. Las camas de recortes son más fluidas en el lodo más pesado y por lo tanto se irrumpen más fácilmente. En general, un aumento en la densidad del lodo disminuye la formación de una cama de recortes. Eso significa que a una mayor densidad de lodo, el umbral de velocidad que limita el crecimiento de la cama de recortes será menor. Por lo tanto, la limpieza del espacio lunar será mayor a un mismo gasto. Viscosidad del fluido. Viscosidad del fluido. Aquí se mencionan algunas conclusiones de estudios realizados acerca de la viscosidad. Aunque se facilita el flujo turbulento en fluidos menos viscosos, hay que tener un balance adecuado con la viscosidad del fluido, a fin de alcanzar flujo turbulento, y también evitar la caída brusca de la limadura de fierro al fondo. Un valor útil de la viscosidad para mejorar la velocidad de acarreo en pozos desviados es de 110 a 130 centipoise. Si la tubería no se rota por alguna circunstancia, las camas de recortes siempre se presentarán en flujo laminar, no importando el gasto. Las camas de recorte se minimizan con flujo turbulento. Un cambio en la relojía tiene un menor efecto cuando la tubería está rotando. Esto se debe a que la rotación de la tubería agita los recortes adecuadamente. Velocidad de rotación. Un parámetro importante para optimizar el avance de la molienda es la velocidad de rotación. A fin de conocer un punto de referencia de este parámetro, existe una forma práctica y está dada con las siguientes fórmulas. La rotación mínima es igual a revoluciones por minuto igual a 3000 sobre diámetro del molino por pi.
Y la máxima es revoluciones por minuto igual a 4000 sobre diámetro del molino por pi. En equipos con rotación convencional, un buen valor de velocidad de rotación varía entre 80 a 150 revoluciones por minuto, siempre y cuando no ocasione altas vibraciones de la sarta, por lo que esta debe de ir bien estabilizada. Para velocidades altas de 200 a 350 revoluciones por minuto, se deberá utilizar motor de fondo. En ambos casos, el propósito principal es obtener recortes finos de fierro. Bueno, ahora tenemos las sartas de limpieza. En la parte izquierda de la figura tenemos una representación de lo que es una sarta de limpieza y tenemos que la función de cada sarta de limpieza que se arma es dejar el fondo del pozo libre de recortes, ya sea para bajar a pescar la sarta o para continuar con la molienda. Bueno, ¿qué son las sartas de limpieza? Tenemos que son una configuración de tuberías y equipos interconectados para el proceso de limpieza de pozo. Y bueno, están compuestas o constituidas por tubería de trabajo, acelerador, drill collar, martillo hidráulico, martillo mecánico, cesta de desperdicios o canasta de recortes, young mill, y del lado izquierdo tenemos otra vez una figura que nos muestra una representación de una sarta de limpieza. Bueno, aquí tenemos algunas de las funciones de dichas partes de la sarta. El drill collar es el medio que ayuda para el acarreo de recortes a la superficie. Los martillos se utilizan cuando la herramienta se atasca mientras tiene lugar la operación de molienda. Se debe contar con dos martillos, uno hidráulico y uno mecánico. El martillo mecánico se utiliza cuando el hidráulico falla o cuando se necesita mayor fuerza para desatascar el young mill. Las cestas de desperdicio acarrean los fragmentos del material que se está moliendo. Y por último tenemos el young mill, que es la herramienta que muele o tritura materiales ubicados en el fondo del pozo, que pueden ser colgadores, tapones de hierro o de cemento. Y bueno, esta herramienta la conocemos como molino chatarrero. Como ya se dijo, se utiliza para moler una gran variedad de herramientas. Entre otras están los empacadores, tapones mecánicos, tuberías de revestimiento, TRs, los lastrabarrenas, tubería de perforación y tubería de producción, martillos y rimas. Otra herramienta que puede llevar la sarta de limpieza es la canasta colectora o cesta de desperdicios. Esta herramienta se utiliza para colectar los residuos que no fueron posibles recuperar mediante la circulación normal del pozo. Se colocan arriba del molino o niple de aguja. Constan de un mandril y de un cilindro. La chatarra cae dentro del barril. Esto es en la parte media de la figura que se muestra en la diapositiva. En estos cilindros es donde caen los recortes de la herramienta molida. Para limpiar el fondo del pozo de chatarra se recomienda lo siguiente con dicha herramienta. Bajar la canasta colectora 2 metros arriba del fondo a limpiar. Se debe iniciar rotación y circulación y bajar lentamente al fondo. Continuar circulando el tiempo necesario. Se debe suspender rotación y circulación y esperar un tiempo razonable para que el fierro levantado caiga dentro del cilindro. Esta operación se debe repetir las veces que sea necesario. Saque a superficie, revise el contenido y vacíelas y lávelas. Se debe cuantificar la cantidad de chatarra recuperada. Con base al punto anterior, se decidirá repetir la operación o continuar con el programa. Y bueno, tenemos otra herramienta que se le puede anexar a la sarta de limpieza, que es la canasta de circulación inversa.
Esta herramienta facilita la recuperación de chatarra y recortes de fierro que se han acumulado en el fondo del pozo. Por otro lado, utiliza la circulación inversa para mover la chatarra hacia el interior de la canasta colectora, donde unos dedos de aleación de bronce y magnesio no permiten la caída de la misma hacia el pozo. Tenemos que esta herramienta facilita la recuperación de chatarra y recortes de fierro que han quedado acumulados en el fondo del pozo. Por otro lado, utiliza la circulación inversa para mover la chatarra hacia el interior de la canasta colectora, donde unos dedos de aleación de bronce y magnesio no permiten la caída de la misma hacia el fondo del pozo. Y por último, tenemos la herramienta llamada pescante magnético. Se utiliza para recuperar chatarra mediante magnetismo. Se recomienda que al sacarlo del pozo no se golpee la tubería para evitar que se suelte parte de lo que se ha pescado. Y bueno, como otro punto también muy importante, tenemos las recomendaciones prácticas de molienda y las conclusiones. Se debe establecer en el pozo para facilitar la molienda, se debe establecer circulación en el pozo para facilitar la molienda, ya sea con herramientas through tubing o con fluidos de baja densidad. Durante la molienda se debe evitar, mientras haya avance, parar el bombeo y levantar la sarta a fin de evitar el asentamiento de los recortes. De esta manera evitamos el remolido, es decir, volver a moler los recortes que se han asentado en el fondo, y también evitamos la disminución en el avance de la penetración. También es importante llevar un control y registro de avances. Algo muy importante es también tomar en cuenta que nunca se debe comenzar a dar rotación sobre el pez. Se debe iniciar la rotación con el molino colocado de medio a 1 metro arriba del pez y con una rotación entre 80 y 150 revoluciones por minuto. Bajar hacia el pez, ajustar el peso y variar la velocidad hasta mejorar el ritmo de penetración. Se debe tener el control del peso sobre molino al reconocer boca de pez o al moler tubería con un molino cóncavo, ya que de continuar la molienda se deformará la cara del pez de tal manera que dejará una boca deforme y con gavilanes, es decir, con deformaciones de la cabeza de lo que se va a pescar en forma de picos. Si el programa era reconocer para bajar a pescar, entonces no se tendrá una boca de pez confiable y se corre el riesgo de no conectar bien el pescante con el pez. Por otro lado, si el programa era moler el cuerpo completo, entonces al continuar la molienda, los gavilanes ocasionarán recortes grandes, lo cual impedirá la conexión. Es importante reconocer el tipo de accesorio que se va a moler, es decir, su boca, su longitud, su composición metalúrgica básica, su volumen, etc. Esto es para cuantificar el volumen de material recuperado en superficie. Otra razón por la que se debe conocer el tipo de material es para saber qué parte se está moliendo de lo que tenemos adentro, lo cual nos permitirá decidir si se continúa con el mismo molino o este se cambia. Si se usara zapata y tubería lavadora, las conexiones deberán estar debidamente inspeccionadas y certificadas por la compañía de servicio, ya que éstas soportan menos torque que el resto de la sarta. Durante el lavado de pescados, al recuperar la sarta de lavado, es posible recuperar el pescado o restos del mismo, por lo que se recomienda no golpear la sarta y realizar movimientos bruscos al recuperarla o durante las desconexiones. Al seleccionar un molino para moler un empacador, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos. Moler hasta las cuñas superiores y el hule, posteriormente hacer un viaje de limpieza y bajar pescante a recuperar. Si el empacador está muy pegado, lo cual puede suceder por arenas, óxido o combinación de ambas, este será molido en su totalidad.
Con esta operación, partes como resortes, tornillos de fijación, pedacería de cuñas y hules se soltarán y no será posible sacarlas mediante circulación normal, por lo que se programará por lo menos un viaje de limpieza. Si en las operaciones futuras lo permiten, se podrá deslizar el molino con el molino los restos del empacador al fondo. Al moler accesorios metálicos se deberá contar con colectores mecánicos en la línea de retorno del lodo. No se debe triturar el cemento en pedacería grande, pero tampoco es necesario molerlo en fragmentos pequeños. Se deberá contar con todas las herramientas de molienda necesarias para evitar esperas.